Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y hoy vamos a hablar sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano, dosis de una controversia. Para ello tenemos un par de invitados expertos. Miremos quiénes son. Germán García Soto, graduado como médico de la Universidad de Antioquia. Especialista en ginecología y oncología de la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia. Se desempeña como profesor de la Facultad de Medicina del Alma Mater. Gloria Sánchez Vázquez, graduada como microbióloga de la Universidad Católica de Manizales. Posee un doctorado en microbiología molecular de Johns Hopkins University. Se desempeña como profesora titular de la Universidad de Antioquia y es directora de la Corporación Ciencias Básicas Biomédicas. La vacuna contra el virus del papiloma humano, dosis de una controversia. Ese es el tema que nos ocupa hoy en La Fuerza de los Argumentos, y para hablar de ello, como lo acabamos de mirar, tenemos a dos expertos profesores de la Universidad de Antioquia, la doctora Gloria Inés Sánchez Vázquez, a quien le damos la bienvenida, y al doctor Germán García. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero comenzar casi que haciendo una pregunta obvia para ustedes, pero no necesariamente para los televidentes. ¿Qué es eso del virus del papiloma humano? Bueno, como todos los virus, es una entidad infecciosa que se transmite entre humanos, en este caso. En el caso del virus del papiloma humano es transmitido sexualmente, es muy simple, es una estructura verdaderamente hecha por una capa o una cápside que llamamos nosotros de proteína y un DNA, que es un material genético que le permite replicarse en las células. Es prácticamente eso lo que es un virus. Y cuando se habla de ese virus y lo nocivo que es, ¿cómo se entiende la transmisión? Es decir, ¿de qué manera se afectan? Y en este caso se habla de las niñas entre unas edades que espero que usted me aclare cuáles son. Es importante entender que el virus es tremendamente común, casi el 50-60% de la población, tanto hombres como mujeres, adquieren la infección 6 meses después de haber iniciado relaciones sexuales. O sea que casi todos hemos estado expuestos a este virus. Sin embargo, en una pequeña proporción de personas, y que no sabemos todavía las razones muy bien, porque se desarrolla lo que llamamos una infección persistente. En el término de 2 años, el 90% de la población la elimina, pero después de ese tiempo se declara una infección persistente y esas personas tienen un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de cuello uterino. Doctor Germán García, usted, digamos, como un médico que atiende permanentemente a pacientes expuestas a este virus, ¿cómo podría definir los síntomas? ¿Cómo podríamos explicar, digamos, este aspecto? Bien, como dijo la doctora, esta es una infección muy común. Prácticamente la mayoría de las personas durante su vida sexual van a tener la infección y el cuerpo sabrá erradicarla y no habrá síntomas. Entonces, en relación con la pregunta puntual, la inmensa mayoría de las veces no hay ningún síntoma. Mira que la mayoría de las personas, habiendo estado en contacto con el virus, habiendo tenido la infección, nunca supimos ni sentimos nada. Algunas pacientes entonces desarrollarán fundamentalmente, y lo que uno como clínico más puede observar, en esas pocas que terminan desarrollando algo, serán condilomas o verrugas genitales, y en otras más poquitas, lesiones preinvasivas del cérvix o el cáncer del cuello uterino, que es, digamos, lo que motiva toda esta investigación y el uso específico de las vacunas. Hay que tener en cuenta, con base en este dato, que en el mundo se presentan anualmente 530.000 o más casos de riesgo digamos que tienen cáncer de cuello uterino, los cuales hay una tasa de mortalidad que llega a los 270.000.
Cuando estas cifras se presentan de esta forma y hay un índice de muerte tan alto, ¿qué es lo que pasó allí? Bueno, y es importante también recordar que el 88% de esos casos y esas muertes ocurren en países en desarrollo y en regiones muy pobres de todo el país, en Antioquia especialmente, en el Urabá antioqueño, en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio. Lo que pasa allí claramente es que no es posible prevenir en estas regiones ese cáncer. ¿Por qué? Porque no se detecta a tiempo y las mujeres terminan muriendo por él. El cáncer en sí, este cáncer, es completamente prevenible, pero en el momento no tenemos herramientas adecuadas para llegar a hacer esa prevención en los países y en las regiones de menos desarrollo y un índice de desarrollo económico importante, por muchísimas razones: dificultades en la detección, dificultades en el seguimiento de las mujeres que son positivas y también acceso a servicios de salud. Hay muchísimas razones, pero los países desarrollados o las mujeres que tienen unos buenos servicios de salud logran prevenir completamente este cáncer. Doctor. Quiero agregar algo en ese sentido. Antes de la introducción de la citología como una herramienta de diagnóstico temprano, de tamización, que decimos en medicina, en los años 40 en los Estados Unidos, las tasas de incidencia de la enfermedad, cáncer de cervix, en los Estados Unidos eran muy altas y en general en los países desarrollados. Gracias a las pruebas de tamización, que la que más se ha usado es la citología, pero recientemente y con todo este conocimiento han aparecido otras, ellos han logrado reducir la magnitud del problema en casi un 80%. Entonces, como lo dice la doctora, si las pacientes tienen servicios de salud, si tienen unos controles adecuados y unos tratamientos adecuados en la enfermedad temprana, no desarrollarán cáncer de cervix y no se morirán, y eso lo demostraron en los países desarrollados. Bueno, yo tengo entendido que fue hacia 2006 que fue aprobada oficialmente la vacuna, pero antes, digamos, de esta época, obviamente pues, el virus tenía que estar ahí. El índice de mortalidad, cómo era, cómo se trataba, antes de toda esta polémica pues, que ha generado el uso o no uso de la vacuna. Pues básicamente sin vacuna, ¿cierto? Son los datos que usted está presentando, porque la vacuna todavía no ha tenido un efecto en la incidencia ni en la mortalidad de la población, puesto que la vacuna se está colocando en este momento en personas antes de haber estado expuesta al virus, o sea, personas adolescentes. Y por esto los datos que usted ve allí son básicamente como si no estuviéramos utilizando la vacuna. Pero como lo dice el doctor Germán, previa a la aparición de la tamización, había miles de millones de casos en el mundo, ¿cierto?, de cáncer de cuello uterino y muertes asociadas a esta enfermedad. Lo que pasa es que a raíz de esa implementación de los programas de tamización se ha mejorado hasta cierto punto, pero como le digo, estos programas no tienen un efecto o un impacto en estas regiones de bajo desarrollo. O sea que las circunstancias por el advenimiento de la vacuna no han cambiado todavía. Apenas vamos de pronto a verlo dentro de 20 años. Doctor García, ¿a quiénes específicamente afecta este virus? Ya lo dijimos, a todas las personas con actividad sexual. Pero estoy hablando de un rango de edad, normalmente se habla de 10, 9 años, no sé si estoy equivocado, hasta los 17, 26 dicen otros. Tiene que ver con el inicio de la vida sexual. Entonces, en la medida en que las personas, hombres y mujeres, empiezan a exponerse al virus, desarrollan la infección, ya lo vimos, la mayoría la van a desarrollar. La mayoría de las infecciones, 90%, se resuelven en 2 años sin dejar ninguna secuela, pero hay un 10% de personas que se quedarán con una infección latente y gracias a la tamización se podrán detectar tempranamente las lesiones que se producen y ser tratadas a tiempo. Si no hay tamización, como pasa en los lugares de bajos recursos, de baja atención en salud, digámoslo así, esa enfermedad que se pudo haber diagnosticado temprana evoluciona al cáncer. O sea que en riesgo y expuestos todas las personas con actividad sexual. ¿Se puede decir abiertamente que sin actividad sexual es imposible que se desarrolle ese virus? Esa es una pregunta que siempre aparece en este tema, muy interesante. El virus no necesita necesariamente la penetración de las parejas para que haya la transmisión del virus. El hecho de que se haya contacto de piel a piel entre las mucosas es suficiente para que haya transmisión del virus. Entonces, es muy difícil probar en muchas ocasiones que es imperante que haya necesariamente actividad sexual, porque los estudios nunca han podido llegar a definir claramente ese punto. Pero definitivamente el mero hecho de que haya contacto entre las pieles es suficiente para que haya transmisión del virus. Usted decía que es muy difícil preverlo y que muchas veces no hay síntomas,
Entonces, cuando llegan sus pacientes, ¿por qué llegan? Entonces, las pacientes generalmente consultan por una alteración en la citología. Las alteraciones citológicas, y esa es la bondad de la citología y de ese descubrimiento que hizo George Papanicolaou en la década del 40 en los Estados Unidos, demostrando que esos cambios en la célula anticipaban lo que podría ser un cáncer de cervix, si no se trataba a tiempo. Entonces ahí viene la paciente con una alteración citológica. Algunas otras llegan porque ya tienen lesiones evidentes, como verrugas genitales, lo que llamamos condilomas, sangrados anormales porque ya tienen una lesión en el cervix o en la vagina, etc. Pero digamos lo que en el punto más temprano del inicio es la alteración citológica. Si yo hiciera una pregunta que tal vez es muy forzada, pero les preguntara, ¿por qué en las mujeres y no en los hombres? ¿Esa hay una respuesta? Sí, bueno, biológicamente creemos que el epitelio especial del cervix hace que se desarrolle este cáncer, pero como él lo dijo, la infección es igual en hombres y mujeres. O sea, más o menos el 60-70% de hombres y mujeres portamos o hemos portado el virus del papiloma humano, pero los cánceres solo se desarrollan en las mujeres porque las mujeres tienen cervix. Es un tejido muy especial en el cual se mantiene, o sea, da lugar la infección persistente. De hecho, es un tejido que hay entre el epitelio columnar que está en el endocervix, que es un tejido muy especial, y la parte de la vagina y la vulva. Y allí el virus no es capaz de desarrollar lo que decimos una infección completa, o sea, no es capaz de madurarse y se queda de una manera inmadura, por así decirlo, en esas células, y esa parte es la que hace que el virus induzca una proliferación inadecuada. Como no hay esos tejidos tan extensos en el pene o en el ano, en otros tejidos que tiene el hombre, entonces por eso las probabilidades del cáncer en los hombres son menos, pero a ellos sí les da. O sea, a los individuos HIV positivo les da con mayor frecuencia cáncer anal debido al virus del papiloma humano. El cáncer de pene también existe, pero pues es extraño, o sea, es de muy baja incidencia. Y recientemente hemos también encontrado que el virus del papiloma humano se asocia al al cáncer de cabeza y cuello, especialmente el de las amígdalas, y a los hombres también les da ese tipo de cáncer. Lo que pasa es que la incidencia de esos cánceres son menos en los hombres porque la extensión del tejido es menos, pero la actividad sexual y el virus es igual entre hombres y mujeres. Bueno, creo que hay un primer escenario en este corte inicial en donde hay una definición general de lo que esto implica. Miraremos después del siguiente anuncio lo que implica acudir a una vacuna. Ya volvemos. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Estamos hablando de la vacuna contra el virus del papiloma humano, dosis de una controversia. Y creo que la primera parte de este programa hizo alusión precisamente a eso, a que debido al riesgo en el que toda la actividad humana, relacionada obviamente con cercanía, que no necesariamente es sexual en el sentido estricto de la palabra, pone en evidencia que es necesario hacer una suerte de cuidados. Doctora Glorine Sánchez Vázquez, en el país se habla de una rata de muertes también muy grande, casi cercana a las 3.200 personas anuales. Obviamente eso implica tener un cuidado, y habíamos hablado inicialmente de la citología, pero aparece el asunto de la vacuna. ¿Qué es lo que hace la vacuna que ayuda a reducir esto? La vacuna específicamente bloquea la entrada del virus a las células, ¿sí? Impide que uno se contagie con el virus. Una vez que uno está protegido mediante una vacuna, van a haber anticuerpos que impiden que el virus entre a la célula y viva. O sea que prácticamente elimina toda la posibilidad del virus del papiloma humano. Como no hay virus del papiloma humano, lógicamente no va a haber cáncer. Entonces es el principio fundamental del uso de la vacuna. Usted, digamos que se enfrenta permanentemente a la atención de sus pacientes, ¿recomienda siempre el uso de la vacuna? Por supuesto. La vacuna es un avance muy importante en la solución de este problema. Es importante resaltar que el cáncer de cervix es el segundo cáncer en frecuencia en las mujeres en el mundo y se presentan al año alrededor de 500.000 casos nuevos cada año, con alrededor de 300.000 muertes. Entonces la vacuna es el principio para evitar esas 300.000 muertes. Por lo tanto, es un avance importantísimo de la salud pública que debe implementarse. ¿Qué grado de efectividad tiene? Bueno, la vacuna se produjo para
bloquear la entrada de 2 cepas o genotipos de los 14 que causan cáncer de cuello uterino. Esos 2 son capaces de producir el 70% de los cánceres, ¿cierto? Cuando uno mira la efectividad contra el genotipo 16 y 18, que son los 2 genotipos que causan ese 70% de los cánceres, la efectividad es del 100%. O sea, completamente elimina la posibilidad de que a usted se infecte con 16 o 18, que son los genotipos más importantes. Lógicamente ya a nivel global, como todavía hay una proporción de cánceres que no se eliminan debido a que ese 30% no está representado en la vacuna que tenemos hoy en día en el programa ampliado de inmunización, pues lógicamente esa efectividad se reduce a un 60%. Única y exclusivamente si la vacuna es colocada antes del inicio de las relaciones sexuales. Esa efectividad va disminuyendo a medida que uno se está exponiendo a la posibilidad de infectarse con el virus, o sea, a medida que inicia las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la vacuna no elimina la infección, la previene. O sea, si uno ya adquirió la infección o si la adquiere durante el tiempo que uno se está colocando la vacuna, que dura alrededor de 6 meses o más, la probabilidad de que la vacuna actúe va disminuyendo, es baja. Entonces, por eso es que se recomiendan en los programas ampliados de inmunización en niñas entre los 12 y los 16 años, ¿cierto? Para que esa probabilidad sea muy alta en el momento en que ellas se expongan a la probabilidad de la infección. Pero eso me lleva entonces a hacer una pregunta. Cuando le llegan los pacientes o las pacientes a usted ya con un daño, ¿ahí la recomendación ya no es la vacuna o sigue siendo? Hay mucha controversia si se justifica el uso de la vacuna en las personas que ya han iniciado la vida sexual. Eso es controvertido. En estos estudios en los que se investigó la eficacia y la seguridad de la vacuna, se tomaban pacientes con vida sexual activa, pero que en el punto de partida no se pudiera identificar que habían estado infectadas por esos virus. Entonces, básicamente, un prerequisito es que no haya existido la infección. Pero como uno no puede saber eso, si la paciente o la mujer que viene a consultar ya ha tenido vida sexual, uno no puede saber si estuvo o no en contacto con ese virus. Uno presume que sí, porque el riesgo pues, aumenta con el pasar del tiempo. La controversia es si se justifica o no la vacunación. Las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer es que las mujeres entre los 9 y los 26 años, aunque hayan tenido vida sexual, se la pongan. Es muy importante resaltar que la mujer ideal, donde es 100% eficaz, es la que no ha tenido relaciones. Por eso en Colombia se implementó el uso en las niñas alrededor de 4º grado de escolaridad, que estamos hablando de niñas de alrededor de 10 años. Ese es el momento ideal, cuando no se han expuesto y presumiendo que en la adolescencia se van a exponer por el inicio de la actividad sexual. Pero si una niña de más de esa edad o una mujer de más de esa edad que ha tenido relaciones se quiere poner la vacuna, en esta recomendación de la Sociedad Americana del Cáncer se le diría, si tiene entre 9 y 26 años se la puede poner. Lo que es importante anotarle a la paciente, como ya lo dijo la doctora, es que la eficacia baja mucho. No será del 100% como en la que no ha tenido relaciones, sino algo menos en la que ya ha tenido relaciones. Hay que discutir eso entre la paciente y el médico si se justifica o no. Discúlpeme una pregunta que va enseguida de su respuesta. Es, ¿por alguna circunstancia ha tenido pacientes con un daño que definitivamente dicen que no han tenido relaciones sexuales? ¿O eso es una cosa...? ¿Daño se refiere usted a la citología alterada? No, digo yo que de pronto tenga síntomas de cáncer, a pesar de que diga que no ha tenido relaciones sexuales. No, en general todo esto se asocia a la actividad Yo quisiera sexual. argumentar un poquito acerca de lo que acaba de decir el doctor y definitivamente de acuerdo en la posición de la sociedad americana, pero hay un punto de vista que es el del tomador de decisiones en salud pública y allí es por la razón por la cual entonces Colombia no adopta esa vacunación hasta la edad que de pronto la sociedad americana lo recomienda y lo da muy fijo entre las niñas que están en 4º y las que están en 6º bachillerato para vacunarlas a ellas solamente. Porque en los programas de salud pública miramos mucho la efectividad poblacional y los gastos que se ingresan o cuesta una estrategia de salud pública versus los beneficios.
¿sí? Hay otro cuestionamiento también debatible en ese sentido y la pregunta es entonces, ¿por qué no vacunamos a los hombres? Y usted ya me preguntaba que si los hombres sufren de esta enfermedad y lógicamente sí la sufren, pero en términos de salud pública miramos exactamente cuál es el costo-efectividad de una intervención, basado en cuántas vidas voy a salvar yo con esa intervención y cuánto le cuesta al país invertirla, ¿cierto? Y en esos términos, por supuesto, era muy costo efectivo si nos centrábamos solamente en las niñas que sabemos que vamos a mejorar o que vamos a prevenir completamente, y a las mujeres que ya están positivas para el VPH, para los cuales no tenemos medidas de prevención efectivas, como una vacuna como esta, se está introduciendo la prueba del virus del papiloma humano, que esa prueba detecta las lesiones en una manera muy temprana y mucho mejor que la citología. Y de hecho el Ministerio ya colocó en el Plan Nacional de Control del Cáncer y en el POS la prueba del virus del papiloma humano para proteger a aquellas mujeres que no van a alcanzar a beneficiarse del uso de una vacuna. Usted me da pie para hacer entonces una pregunta. Como es de transmisión sexual y queda absolutamente claro que es así, pues con base en la descripción de ustedes, si yo vacuno a los hombres, a todos los hombres, ¿estoy protegiendo a las mujeres? Mire, el problema, y no nos podemos desenfocar, se llama cáncer de cervix. No nos desenfoquemos. Eso le da solamente a las mujeres. Entonces, la campaña y la política debería centrarse en vacunar a todas las mujeres y se acabó el problema. ¿Cómo lograr eso? No es tan sencillo, porque aún muchas niñas que pueden y que se justificaría que se vacunaran no reciben la vacuna por 1000 razones. Entonces ya cabe la pregunta de si vacunando a los hombres cortamos la transmisión y terminamos de sumar beneficio en todo esto. En principio no tendría sentido vacunar a los hombres si ya vacunó a las mujeres, que son las que van a sufrir la enfermedad, la importante de la que estamos hablando. La doctora mencionó otros tipos de cáncer asociados al virus, pero esos no son tan importantes, entonces no nos desenfoquemos. Pero en Estados Unidos, el Colegio Americano de Pediatras le recomendó al gobierno que vacunara a los niños. ¿Por qué? Porque demostraron que solamente el 35% de las mujeres que se deberían vacunar recibieron la vacuna. Entonces dijeron, cubrámonos en salud y vacunemos también los niños. Entonces en Estados Unidos sí hace parte del programa de inmunizaciones vacunar a los niños. Muy bien, cuando hablamos de todo esto, aparece obviamente la bondad de la vacuna, pero uno se preguntaría, efectos secundarios probados. Bueno, todas las vacunas tienen efectos secundarios mínimos, ¿sí? Todas las vacunas en general, no se puede decir que sean completamente libres de una posibilidad. El punto es que hay en el mundo, y la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro, cuáles son efectos secundarios verdaderamente serios, o sea, que amenazan la vida de una persona, y cuáles son efectos secundarios menores, que no tienen el riesgo de amenazar la vida de una persona. Y en los ensayos clínicos de las vacunas, de estas vacunas y todas las vacunas, se hace un registro de los efectos secundarios, tanto de los efectos serios como de los efectos menores. En el caso de esta vacuna, este registro se ha venido llevando completamente en todos los países donde se han aplicado en los ensayos clínicos, y hasta la fecha no se ha logrado relacionar ningún efecto secundario mayor que lleve a la muerte debido a esta vacuna. Esa es la respuesta clara y la tiene la OMS y las investigaciones que se han hecho, o sea, que esta vacuna no induce el riesgo de muerte o no hay un efecto pues que vaya a llevar a la muerte debido al uso de esta vacuna. Pero me parece que muy enfática esa última conclusión. Miraremos en el corte siguiente entonces por qué ocurre lo que ocurre cuando hay una suerte de discusión permanente acerca de unos efectos secundarios muy nocivos. Estamos hablando con el profesor Germán García, oncólogo e investigador de la Universidad de Antioquia, y con la doctora Gloria Inés Sánchez Vázquez, doctora microbióloga molecular. Ya volvemos. La vacuna contra el virus del papiloma humano, dosis de una controversia, es el tema hoy en la fuerza de los argumentos. Y estamos ya, digamos, en la mitad de nuestro programa y básicamente nos ha quedado un asunto en evidencia, y es que las relaciones sexuales nos hacen potenciales portadores del virus, sobre todo obviamente a las mujeres, pero también en los hombres. Pero ¿cuánto tiempo se demora ese virus? Es decir, ¿cuál es el ciclo en el que se puede desarrollar el cáncer, en este caso el cáncer de cuello uterino? Bueno, desde que se adquiere hasta que hay un cáncer pueden transcurrir 30 años.
De hecho, por eso es que el cáncer per se aparece con mayor frecuencia en las mujeres mayores de 30 años. O sea, en la historia natural uno diría que iniciando relaciones sexuales entre los 15 y los 18 años, que es más o menos la edad de inicio de relaciones sexuales, se adquieren la mayoría de infecciones. Después se entra en un ciclo donde baja muchísimo la tasa de infección porque usualmente las personas se casan y entran en relaciones más monógamas y disminuyen el número de parejas sexuales. Entonces, más o menos entre los 15 y los 25 y los 30 van a haber muchas personas que eliminan todas esas infecciones y queda una pequeña proporción de mujeres donde se les declara la infección persistente. Pero después de los 30 años empiezan a aparecer las lesiones debidos a la persistencia del virus, pero en un pequeño número de mujeres, no en todas las que se infectaron entre los 15 y los 25, porque la mayoría lo eliminó. Y por supuesto, esto lo llamamos lesiones preneoplásicas, que no son cáncer per se, son lesiones que anteceden, ¿cierto? Y el virus está transformando la célula lentamente, hasta que llega un momento en que no hay reversa porque los daños de la célula transformada son irreversibles y ahí declaramos entonces claramente lo que llamamos un carcinoma in situ, que es el epitelio que se ha dañado y que ya presenta signos claros de transformación por parte del virus. Hasta allí lo podemos inclusive prevenir. Si eliminamos esas células que tienen el virus, en ese momento podemos inclusive prevenir la enfermedad. El problema es cuando yo no lo detecto, yo no sé que tengo esas células transformadas y aparece lo que llamamos un cáncer, que el cáncer es el daño del epitelio, pero además la infiltración del epitelio al estroma, ese tejido subyacente que hay allí, y de allí a que la célula viaje a diferentes partes del cuerpo y haya metástasis, y allí es donde sucede la muerte. Pareciera una verdad de perogrullo después de escucharlos que la vacuna contra el papiloma humano pues es absolutamente necesaria. Entonces, ¿por qué se da la controversia en la que estamos hace unas semanas o unos meses en el país? Yo pienso que la controversia surge a raíz de unas pacientes en alguna región del país, Carmen de Bolívar creo, que asociaban haberse puesto la vacuna con el desarrollo de algunas manifestaciones clínicas. Lo que debe hacerse desde el punto de vista científico riguroso es verificar qué es lo que está pasando y cuál es la verdadera relación con lo que se pusieron. Porque a uno le pueden pasar cosas y no tener una relación causa-efecto, ¿cierto? Entonces, demostrar esa relación causa-efecto es lo que le permite en la ciencia decir eso fue lo que lo produjo. Mientras eso no se haga, uno no puede decir que la vacuna produjo eso. Entonces, hasta ahí yo pienso que no hay elementos científicos para establecer esa relación y no podríamos decir que eso sea así. Tendrán que ir unos investigadores a analizar toda la situación, qué fue lo que se aplicaron, qué otras cosas hay en ese entorno, porque lo que sí llama mucho la atención para pensar en que eso fue lo que produjo, digamos, las manifestaciones clínicas, es que la vacuna se está usando en todo el mundo y por no salir de Colombia, en muchas partes de Colombia, pero es raro que sea un sitio tan específico donde se vean esas manifestaciones. Entonces, desde el punto de vista científico, que se investigue para poder ver si eso fue así. En principio genera muchas dudas porque uno esperaría que estuviera pasando en más partes del mundo. No obstante, pues para salirnos de los 240, un poco más casos del Carmen de Bolívar, recientemente, hace unos meses, estuvo en el país, y no es porque esta persona sea pues la única que lo hace, pero estuvo la doctora Carmen Balas, que es endocrinóloga pues muy reconocida, y dice que definitivamente esa vacuna apenas es eficiente o eficaz en 2 cepas, y dice que hay otras 15 que no tienen nada que ver, y que por el contrario ella misma cuenta historias muy similares a lo ocurrido en el país, en España. Esa, siendo también una científica, una estudiosa del tema diciendo esto, ¿cómo se interpreta? Mira, cuando yo oí a la doctora, la oí en la W, inmediatamente me fui a hacer la búsqueda de las publicaciones para documentar precisamente la validez científica de estas observaciones. Primero, disentir completamente de la posibilidad de que digamos que las vacunas no son eficaces, porque está mostrado hasta la saciedad en ensayos clínicos controlados que involucraron casi 100.000 mujeres alrededor del mundo, incluidas mujeres colombianas, que la vacuna elimina completamente la probabilidad de la infección con estos 2 genotipos. Está demostrado hasta la saciedad, y allí yo lo puedo decir inclusive de mi participación en estudios en donde miramos 10.000 bloques de parafina, que es el tejido de los tumores que se sacan,
cuál era la prevalencia de genotipo 16 y 18 desde los años 50 hasta la fecha, en 10.000 bloques de parafina en casi 100 países del mundo, incluido Colombia, que lo hicimos desde la ciudad de Cali, y encontramos que el 70% son causados por BPH 16 y BPH 18, y que no ha cambiado la prevalencia desde 1950 hasta la fecha. O sea que yo pudiera completamente controvertir esa afirmación porque tenemos las publicaciones, se pueden mirar en Lancet Oncology, se pueden mirar en el New England Journal of Medicine, donde se demostraron que son eficaces para esos dos genotipos y que además no van a cambiar esos genotipos a través de la historia, no lo esperamos que cambien. Entonces, allí yo pues tengo mis disenterías, yo disiento de esa observación. Hay un punto controversial, lógicamente, y es que hasta ahora no hemos visto los efectos de la vacuna para prevenir muerte, porque no vamos a esperar en un ensayo clínico que hayan muertes cuando ya sabemos que es tan efectiva. ¿Sí? Eso sería imposible no colocarle las vacunas a las mujeres que en un ensayo clínico le llamamos placebo, o sea, las que no recibieron las vacunas. Inmediatamente se vio el efecto tan bueno de las vacunas en las vacunadas, se les colocaron a los grupos control, porque no podíamos éticamente dejarlas sin el beneficio, más que hubieran participado en estos estudios. Esos hallazgos no se van a mirar, nunca, jamás vamos a esperar a que haya una muerte o no para poder saber si existe o no. Pero definitivamente tenemos evidencia científica contundente de que la vacuna es tremendamente eficaz y se coloca en la población antes del inicio de la relación. Bueno, voy a pasar del laboratorio al consultorio. Es decir, usted lo dice desde el laboratorio, desde el consultorio usted, ¿cómo ve el efecto realmente de la vacuna y los efectos secundarios que seguramente podrían llegar a través, o una vez más, de la atención clínica? Ya la doctora lo dijo, para ver el efecto de la vacuna sobre la enfermedad se requieren muchos años, porque esas niñas están muy jóvenes y les falta empezar vida sexual, ver cómo les va con sus citologías, y aquí quiero resaltar una cosa importantísima. Toda mujer que se vacune debe continuar haciéndose la citología. Eso es muy importante porque en Colombia ya estamos implementando la vacunación en niñas de 4º grado, pero que esas niñas no piensen que por haberse vacunado ya no tienen que hacerse su citología. Deben ceñirse a las recomendaciones normales de citología, que básicamente y para Colombia dice que a partir de los 21 años, en las mujeres con vida sexual, deben comenzar su citología periódica. Entonces, ver qué hizo la vacuna sobre una enfermedad, todavía no lo podemos ver. Los efectos secundarios. Bueno, pero si nos centramos en los efectos secundarios, yo estoy de acuerdo con lo que dice la literatura. Yo no he visto ninguna de esas, digamos, casos tan severos que se mencionan, como eventos de trombosis o síndromes neurológicos, sobre todo, entre ellos los cuadros convulsivos. No lo he visto. Lo que las pacientes refieren es lo que está dicho en la literatura: dolor local, algún cambio de eritema en el sitio de la inyección, y aunque yo no lo he visto con mis pacientes, también se menciona algún malestar o febrícula que puede durar algunos días. ¿Qué es importante? Y se ha dicho, la vacunación puede ser por el dolor o por el estrés. Hay un síndrome de bata blanca como esta que tengo yo acá, los pacientes se asustan cuando van a los servicios de salud y puede dar mareos. Además, recuerde que estamos hablando de niñas de 10 años, que son bastante lábiles, digámoslo así, emocionalmente, qué sé yo. Entonces se recomienda que la vacunación se haga y la paciente se quede, digamos, en el sitio, ojalá recostada, por unos 10 o 15 minutos para superar toda esta sintomatología y poderse ir a su casa tranquila. La doctora lo que quiero concretar es, esos eventos adversos que se han mencionado o que se mencionan, no los hemos visto. Nos quedamos con, digamos, lo que se menciona, como en el 90% de las pacientes, unos síntomas leves. La doctora Balas dice que es tan cierto que hay países como el Japón, incluso habla de Francia, de la India, e incluso hasta de alguna reconsideración en Alemania. Si eso ocurre en países de esa naturaleza, ¿es porque algo está pasando? Bueno, ciertamente no solamente con esta vacuna, sino con varias vacunas que se han implementado en los últimos años, se ha venido dando un fenómeno del que llamamos el movimiento antivacunas. Y esto ha ocurrido a raíz de que muchos padres que están en este momento viendo a sus hijos o haciéndolos vacunar, no perciben muy claramente el beneficio de esas vacunas, pero es que son inclusive enfermedades que ya no existen. ¿Sí? Entonces, por supuesto, ver en este momento a alguien con polio no es ya posible, porque ya casi que está eliminado, y lógicamente
Eso ha sido una dificultad para la introducción de muchas vacunas, no solamente esta, en varias partes del mundo, incluidos los países desarrollados. El otro punto es que los niños están recibiendo muchas dosis de vacunas en este momento, porque hay un esquema bastante complicado, son casi 15 vacunas que están en el programa ampliado de inmunización y desde mesecitos pues ellos están siendo vacunados. Eso lógicamente se percibe muchas veces como el dolor que los niños tienen para la vacunación, pero también lógicamente no se ven los beneficios de esa vacunación porque esas enfermedades a veces ya están erradicadas o no se tiene la percepción de que nos van a suceder. El otro punto claro dentro de esto es que yo diría la población responde también de manera difícil, de difícil credibilidad, cuando no se le comunica claramente los hallazgos científicos y no se le explica a la población en términos sencillos lo que significa tener o no tener una vacuna. Y han habido introducción de muchas vacunas recientemente en el cual nos ha faltado a los que estamos en la academia y a los que están en los diferentes sitios de toma de decisión y de salud pública, hacer más educación a la sociedad en general, acerca de lo que son los beneficios y los factores, por ejemplo, colaterales o sí, estos síntomas que se puedan sentir menores de las vacunas. Por un lado, pero por otro lado, pues ciertamente han habido ejemplos en donde han tenido que retirar vacunas por seguridad. O sea, es claro que hace años se tuvo que retirar una vacuna porque hubo problemas de tumosucción, yo recuerdo mucho también escándalos de ese tipo, pero eso nunca conllevó a la comprobación de que las vacunas verdaderamente sean, que causen muerte. Todo eso, ¿cierto?, hace que los gobiernos tengan que tomar decisiones preventivas para tratar de que la población, que tiene todo el derecho en esas circunstancias de reclamar, se sienta que no se le están respaldando sus derechos y se les está salvaguardando la seguridad. Entonces lo que ha hecho Japón y creo que yo no lo he oído en Alemania, pero sobre todo Japón, es que en este momento no es que no se esté utilizando la vacuna, allá se están utilizando las vacunas, pero no las están colocando obligatorias, o sea, es una voluntad de la población que quiera colocarse la vacuna, para no forzar esta situación y que sea más una decisión de la población, pero también hay unas campañas de educación muy importantes de los beneficios y de los riesgos y de lo que son en sí las partes biológicas y los componentes de la vacuna para que la sociedad tome decisiones más informadas acerca de esto. Muy bien, no obstante, lo ocurrido, digamos, con las 243 niñas, volvemos una vez más al Carmen de Bolívar, pues cierto en la medida en que había unas manifestaciones de convulsiones, de situaciones evidentes, ahora que dependan o no de la vacuna es otra cosa, pero la verdad es que eso ocurrió, se le ha llamado una histeria colectiva, bueno, se le ha llamado de muchas maneras, pero también se alusiona que esa vacuna tiene aluminio, tiene plomo y que obviamente los efectos podrían estar allí de alguna manera pues latentes para generar este tipo de cosas. Ya la doctora lo dijo, en ensayos clínicos, que es lo más riguroso que podemos hacer en medicina. Administrar la sustancia investigada, en este caso la vacuna, y a otras placebo y ver qué les pasa, eso no se ha visto. Son casi 100.000 mujeres, digamos 50.000, 40.000 en la marca americana y otras 40.000 en la marca europea, y no se ha visto esto, entonces no tenemos un soporte científico para establecer una relación causa-efecto. Con esos argumentos no podemos ir más allá, sino de reconocer las bondades, porque ya la doctora lo dijo, las pacientes que recibieron la vacuna no desarrollaron las infecciones, esas pacientes están siendo vigiladas, a este momento llevan casi 15 años de vigilancia, y las que recibieron placebo sí se han ido infectando o se infectaban mientras estaban en la investigación hasta que las sacaron entonces. Esa es la evidencia con la que nosotros podemos decir en medicina, este medicamento llamado vacuna previene una infección y las que reciben placebo no están protegidas y por lo tanto todas deberían recibir la vacuna. Muy bien, esperamos en la última parte del programa entonces dar un parte, esperemos, de tranquilidad frente a lo que implica para las familias saber que la vacuna del virus del papiloma humano está allí y que es muy útil. Miremos qué viene enseguida. Volvemos a la fuerza de los argumentos, estamos conversando sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano, dosis de una controversia. Y ya de alguna manera el escenario está puesto, pero no queremos terminar el programa, ni mucho menos, generando la suerte de discusión que todavía está en el ambiente y que puede generar algún tipo de desinformación. ¿Qué decirle a la familia?
a las familias, a los padres de familia, a las mamás, a las mismas niñas, frente a esta hecatombe de versiones frente a la vacuna? Lo que hemos dicho en todo el programa, que la vacunación como una medida preventiva tiene un impacto en la salud pública gigantesco y que es el avance más importante que se ha hecho en relación con esta enfermedad para prevenirla. Por lo tanto, dado que, ya lo hemos dicho, todo el mundo va a estar expuesto, prácticamente todos, en la medida en que se tenga la vida sexual, entonces, ¿qué herramienta tan importante poder prevenir ese riesgo utilizando esta vacunación como está recomendada? Pero los padres de familia de todas maneras siguen diciendo, o al menos hasta ese momento, que las niñas sufren lo que están sufriendo. Y decíamos en el corte anterior que las niñas no se están inventando eso porque realmente es una enfermedad, incluso se admite que están enfermas. El asunto es si esa enfermedad deviene de lo que es la vacuna. Es decir, ¿cómo tranquilizarlos en ese sentido? Bueno, es claro que tenemos argumentos muy consistentes en el hecho de que hay miles de millones de dosis que se han aplicado alrededor del mundo y que estos casos, ¿cierto?, no son completamente dispersos alrededor del mundo. De hecho, han aparecido muy puntuales en ciertos sitios y muy poquitos, o sea, comparado con todo lo que se ha planteado de vacunación a nivel mundial. Lógicamente, decirle eso a un padre no lo va a tranquilizar desde el punto de vista de que qué pasa si, y es la pregunta que a uno lo llaman a hacer todo el tiempo, ¿le pongo o no le pongo la vacuna a mi hijo o a mi hija? Yo cuando me llaman cercanamente, mi recomendación es claro que sí. No lo dude porque los beneficios son tremendamente superiores a los posibles riesgos. Dese cuenta que inclusive en Carmen de Bolívar hasta la fecha no ha habido ninguna persona con un efecto colateral serio, ¿sí? Porque a hasta donde yo tengo, y tú me corriges, doctor Germán, no es un efecto colateral serio el hecho de los desmayos, hasta donde yo tengo entendido, porque no se ha comprobado más allá de ese desmayo una enfermedad más severa. Y entonces no se ha considerado todavía, a pesar de que hubiera un efecto serio, es los efectos menores que hemos venido hablando. Entonces mira que la controversia realmente se volvió grande a decir, bueno, la vacuna mata, cuando en realidad no hay un solo caso allí en Carmen de Bolívar de muerte. También hubo allí muchísima controversia y yo diría se aprovechó un momento de la prensa para hacer una dificultad inmensa, y yo lo tengo que decir que yo no sé si a ti te pasó, yo recibí llamadas de senadores en donde querían como que uno saliera a decir claramente que la vacuna tenía cierto riesgo y había un interés un poco político en esas preguntas capciosas que nos hacía la prensa. Y uno se preguntaba, pero ¿por qué ese afán? Y mira que finalmente, después de tanto tiempo, yo no estoy informada de que haya habido una sola muerte en esa población. Entonces, nuevamente, lo que hay que mirar es el tremendo impacto del beneficio de salud pública de esta vacuna. Dese cuenta que esta es una arma tremendamente equitativa. Decíamos que el 88% de las muertes ocurren en las mujeres que viven en regiones de menos desarrollo social económico, y a esas mujeres les está llegando la vacuna. Usted ya hizo referencia a qué decirle a las familias. Ahora, ¿qué decirle entonces a los expertos que la cuestionan? No sé qué literatura leen, qué lectura le dan a la misma literatura que leemos. Pero para mí es muy claro, como clínico que opero estas pacientes y que veo el sufrimiento y que las he visto morir, quizás sea eso. Y es desde el punto desde donde uno mira las cosas. Yo las tengo en el consultorio desde edades jóvenes hasta mayores, pero con un impacto social que esta enfermedad tiene. Son mujeres alrededor de los 40, 50 años, en plenitud de la vida laboral, productiva, muchas veces con hijos pequeños, en fin, el impacto social que esto tiene, esa es la mirada que yo hago del problema y por eso subrayo el beneficio de la vacuna. Usted como estudiosa del tema, ¿qué le dice a los otros estudiosos? Definitivamente creo que el tema no es fácil a veces de entender. Usted se da cuenta que llevamos rato nosotros estudiándolo y la historia natural de la enfermedad per se es difícil, que si yo me infecto temprano, que si me infecto tarde, que qué va a pasar para mí. Ese es un punto que es difícil de manejar cuando uno no está en el día a día, en la rutina hablando y leyendo la literatura científica.
El otro punto es que verdaderamente nos falta mucho educarnos en el tema, pero en medios verdaderamente académicos y científicos. Uno ve que hay muchos eventos en el país donde asisten muy poco a documentarse sobre este tema. O sea, han venido expertos nacionales e internacionales donde muestran claramente los datos, inclusive muestran por qué hubo o no hubo estos efectos, cuáles son los ensayos clínicos, cómo se hicieron las validaciones, y uno ve ausencia muy clara de la población, sobre todo académica y a veces clínica, en estos eventos. Entonces, mi sugerencia es estudiar, estudiar y estudiar, y traducir este conocimiento a la sociedad en un lenguaje sencillo, porque a veces también nos pasa eso, que nos olvidamos de que la terminología que a veces utilizamos es tan sofisticada que a la población que verdaderamente se le debe transmitir este conocimiento no le llega las palabras como les tiene que llegar, y esa es parte de lo que yo diría periodismo científico, en donde verdaderamente necesitamos que nos ayuden a llevar ese conocimiento a la población en general. Si le llega una paciente con estas dudas, ¿usted cómo le respondería? Le digo, la mujer ideal para ponerse la vacuna es la que no ha empezado vida sexual. Esa se la debe poner. Si ya ha iniciado vida sexual, debe considerar entre ella y su médico si se la pone o no. Ya la eficacia no es tan buena. Segundo y tercero, que toda mujer que se ponga la vacuna se debe seguir haciendo la tamización con citología, como lo recomienda la guía colombiana, a pesar de que se puso la vacuna. Eso es muy importante, por lo que usted ya ha dicho. La vacuna le previene la infección por los dos virus de alto riesgo más importantes, los que explican el 70% del cáncer. Pero digamos que hay un 30% explicado por los otros virus que no está protegido por esa vacuna. Entonces es muy importante que se siga haciendo la tamización como la que nunca se vacunó. Doctora Sánchez, tal vez la última pregunta, y para complementar lo que acaba de decir el profesor García, ¿basta con la vacuna? Las mujeres que ya han adquirido la infección y que no se van a beneficiar del uso de la vacuna tienen alternativas para la prevención. Existe la citología, que en este momento es de uso común en el país, y la tamización se recomienda, y hay unas guías muy claras con el uso de la citología, y el gobierno está introduciendo la prueba del virus del papiloma humano en mujeres mayores de 30 años, entre los 30 y los 65 años. Esta prueba es mucho más eficiente, detecta muy precisamente las lesiones preneoplásicas, y creemos que es la prueba que se va a utilizar en las niñas vacunadas. O sea que el país está haciendo una transición de metodologías modernas muy claras que muestran una evidencia clínica muy contundente de que tenemos herramientas mejores para prevenir el cáncer de cuello uterino en este momento, y que el país tomó decisiones muy acertadas en un momento en donde verdaderamente se necesitan y que van a ser muy costo efectivas y van a mejorar muchísimo la situación epidemiológica de la enfermedad en el país. Bueno, tal vez sea recurrente esta pregunta, pero no quiero dejarla pasar, aunque implique ser reiterativo. ¿Cómo vacunarse contra las dudas que genera la vacuna? Con la información, con este tipo de programas, donde se le da una mirada a la realidad desde la academia, no desde el amarillismo de pronto, desde la desinformación, desde la buena información. Doctora. Lo mismo, y yo diría, por ejemplo, uno en el internet encuentra de todo, y ustedes lo saben. O sea, cuando uno entra al internet encuentra de todo. Si usted oye las noticias, encuentra de todo. El punto es cómo miro las fuentes de información. ¿Quiénes son esas fuentes de información? ¿Quiénes se llaman expertos en el tema? ¿Quiénes verdaderamente están haciendo investigación o publicaciones o tienen una trayectoria que da parte, o sea, da una tranquilidad de que verdaderamente están con el conocimiento en la mano y que lo pueden interpretar a la luz de los ensayos clínicos, a la luz de la evidencia que exista? Y en el país hay comunidad, o sea, en el país en el tema hay comunidad, y hay asesores expertos internacionales que han asesorado muchísimo al gobierno en la toma de estas decisiones, pero la comunidad a veces no se entera que eso existe, ni la población en general. Entonces, nuevamente es tratar de mirar las fuentes de información y documentarse muy bien. Doctora Gloria Inés Sánchez Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Germán García, muchas gracias. Creo que hay elementos suficientes y contundentes acerca de la importancia que tiene hacer uso de la vacuna
del papiloma humano, porque de alguna manera lo que está haciendo es salvar vidas. Esperamos que en la fuerza de los argumentos estos elementos les sirvan para tomar la decisión correcta, vacunarse. Volvemos luego aquí en la fuerza de los argumentos.